En esta noche abrí la Biblia en el libro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18. Y nuestro tema en esta noche va a ser la depravación total de la conciencia. La depravación total que la conciencia humana ha recibido desde la caída del huerto del Edén. En Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 18, se nos retrata de una forma cruda, agresiva, violenta, sin misericordia, sin amor, y de una forma penetrante lo que tú y lo que yo éramos antes de ser cristianos. Y digo éramos porque ya recibiendo la salvación, aun cuando el pecado permanece dentro de nosotros, debemos de una u otra forma jalarle las riendas a través del poder del Espíritu Santo para hacer morir dentro de nosotros aquello que continuamente nos quiere llevar a pecar. Si tú quieres saber los rayos X espirituales de tu vida y de mi vida, se encuentran en Romanos 3 del 10 al 18. Contrariamente al concepto que la humanidad tiene de la bondad natural del ser humano, en contraste diametralmente opuesto a lo que los psicólogos y psiquiatras y sociólogos creen que el ser humano es después del todo bueno y que vamos a través del ser humano a poder atravesar el año 2000 y vamos a levantar a la humanidad y vamos a levantar al ser humano y el hombre es la medida de todas las cosas y en el principio fue el hombre el que creó el cielo y la tierra y no hay Dios. Estos rayos X de Dios nos revelan la patética y lastimera condición en la que se encuentra el corazón humano y el daño mental, físico, intelectual y espiritual que el pecado ha hecho en nosotros los seres humanos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Nadie. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es lógico que antes de que comencemos a tratar con el pecado y de comprender la corrupción de la conciencia humana, debemos entender antes la naturaleza del pecado, específicamente nuestra propia pecaminosidad. Una de las características de los más grandes hombres de Dios y de las mujeres más grandes de Dios es que mientras más crecen en santidad, más conscientes son de su propia pecaminosidad. Cuando encuentres algún cristiano que diga, pues yo no adultero, yo no robo, yo no hago esto, no hago aquello, te estás encontrando con un fariseo. Jesucristo le dijo a los discípulos que así es como pensaba la gente que se creía justa ante sus propios ojos. Y cuando el cristiano crece y crece y crece y descubre en la profundidad y las vastas llanuras que existen en nuestra alma de maldad, el cristiano se acerca más a Dios y le dice cada día a Dios, oh Señor, examíname, conoce mi corazón y mis pensamientos, porque en mí no encuentro el bien.
Y el bien que quiero no lo hago, y el mal que no quiero, eso es lo que hago. Vamos a continuación a estudiar cómo y por qué la conciencia es acallada, silenciada, apagada por el pecado. Hace algún tiempo un grande escritor escribió estas palabras: el hombre ciego no puede notar la diferencia entre una pintura de Rubens y otra del mercado popular. El sordo no puede distinguir el sonido de un silbato y el órgano de una catedral. Los mismos animales cuyo olor es ofensivo a nosotros, ellos no tienen idea de ser ofensivos a nosotros, pues son inofensivos entre ellos. Y el ser humano, el hombre caído, no tiene la menor idea de la vileza de su pecado y de la gravedad del pecado a los ojos de Dios. Entre los gurúes de la época moderna y de la nueva era y de los tratados que la gente hace a través de diferentes métodos psicológicos, están tratando de restablecer en el ser humano la autoestima y de que el ser humano se ame más a sí mismo y no caiga en las cosas en que está cayendo. Sin embargo, la Biblia nos enseña desde el principio hasta el final que el ser humano está, y lo voy a explicar lo que significa depravado. La Biblia dice que el ser humano está desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies, o viceversa, totalmente caído y depravado, muertos en delitos y en pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Efesios 2 del 1 al 2. Fuera de la salvación de Cristo, todo el mundo camina en mundanalidad y en desobediencia. Nosotros, los que ahora amamos al Señor, en otro tiempo éramos insensatos, extraviados, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. No había temor delante de nosotros y éramos enemigos de Dios. Romanos 3, 10, 5 y el 8 y el 10. Pasiones pecaminosas inflamaban nuestro odio a la ley de Dios y motivaban nuestra vida. Romanos 7, 5. Éramos corruptos, malos, egoístas, pecadores, engañosos, hipócritas, enemigos de la verdad y de la luz. El mal ha contaminado toda nuestra humanidad, el corazón, la mente, la personalidad, sus emociones, la conciencia, los motivos y la voluntad ha sido totalmente contaminada por el pecado. Jeremías 17:9, perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Los pecadores no redimidos son imposibles de poder agradar a Dios. Isaías 64:6, porque sus obras de justicia son como trapos inmundos delante de Dios. Son incapaces de obedecerlo, de amarlo con motivos correctos. La depravación total no significa que los pecadores no tienen la capacidad espiritual de obedecer a Dios, ni de amarlo con motivos correctos. Porque esta es realmente la enseñanza de la Biblia, que la depravación total quiere decir que el pecador sin Dios no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Este es el retrato que la Biblia nos pinta de la depravación total. La depravación total no significa que los pecadores son siempre malos. Porque tú me puedes decir, yo conozco a mi abuelito que era bueno y bondadoso, y mi mamá fue una mujer que no conocía a Cristo, o que pueden tener ciertos actos de benevolencia, o de bondad, o de honestidad, o de excelencia, pero sí significa que nada de esto tiene ningún mérito delante de Dios. Por causa del pecado, cuando entró en el huerto del Edén, toda la raza se contaminó, Romanos 5:12, y por esto cometemos actos pecaminosos. Hemos nacido en pecado, Salmos 51:5, necesitamos volver a nacer espiritualmente, y esto solo es posible gracias a la gracia de Dios. En Romanos 3, versículo del 10 al 18, que es nuestro tema, y lo vamos a estudiar versículo por versículo en esta noche, observamos que los amarillos, los negros, los blancos, los caucásicos, los indígenas, los reyes
y todos los seres humanos, sin ninguna excepción, han nacido en pecado. Es la maldad, la maldición con la cual tú y yo nacimos, y a un niño nunca le vas a enseñar a portarse mal. A los niños, ¿qué les enseñamos? A que se porten bien. ¿Por qué no les enseñamos a portarse mal? Porque el mal lo traen en su naturaleza. Y de una forma natural y espontánea el niño miente, el niño se tira al suelo, el niño rompe, el niño agrede con las tijeras a su hermanita, y estas cosas que el niño no entiende porque no es responsable todavía, es inocente, lo hace inocentemente, pero inocentemente malo. Y a ellos nadie les enseñó a mentir, ni a robar, ni a meterse en una casa y sacarse los dulces y guardárselos en la bolsa, porque, repito, todo esto es una evidencia de que la Biblia tiene la razón. Aquí se mencionan 5 veces en nuestro pasaje de Romanos 3, 10 al 17, la frase no hay. 5 veces. Y aquí se construye el argumento en 3 partes. Vamos a ver en primer lugar en esta noche cómo el pecado corrompió nuestro carácter. Versículos del 10 al 12. El pecado corrompió nuestra conversación. Versículos del 13 al 14. Y el pecado corrompió nuestra conducta. Versículos del 15 al 17. Comencemos en primer lugar para ver cómo el pecado corrompió el carácter. Versículos del 10 al 12. En los versículos del 10 al 12 existen 6 acusaciones o cargos y se nos muestra la innata depravación de la gente universalmente. En primer lugar, la gente es injusta, o sea, somos malos. Número 2, la gente es ignorante, no entienden las cosas de Dios. Número 3, son rebeldes, no hay quien busque a Dios. Y los que lo buscan a su manera, no a la manera como Dios estableció en su palabra. En quinto lugar, la gente está alejada de la verdad. Todos se desviaron. Unos están en la dianética, otros en el gnosticismo, otros con los gurús, otros con los lamas, otros con los budistas, otros allá con el control mental, otros en Chapultepec meditando, otros que van a venir con los ovnis, pero cada uno de los seres humanos, la Biblia dice, todos se han desviado. Todos están alejados de la verdad. Entre las religiones existen cada vez más grandes cimas y barreras que se levantan en oposición al grado que ya se está formando un movimiento ecuménico. Dice vamos a dejar la doctrina. Yo no sé cómo se entra al cielo de acuerdo a tu religión. Yo tampoco sé de acuerdo a tu religión cómo se entra al cielo, pero que nos une el amor. Vamos a amarnos y que cada quien predique lo que quiera. Esto se llama el movimiento ecuménico. Y la Biblia nos enseña a los cristianos que nosotros no podemos unirnos con ningún poder de las tinieblas, sino que reprendamos las tinieblas. No pueden andar 2 juntos si no están de acuerdo. ¿Qué es lo que les estoy diciendo, amados hermanos? Jesucristo lo dijo, entendamos el Evangelio. Cristo dijo, he venido a traer espada. ¿Y qué significa esto? He venido a poner al padre contra la hija, al marido contra la esposa. ¿Por qué? Porque cuando la esposa se convierte, llega a su casa y es luz, y el esposo la va a odiar más. El hijo se convierte y los padres no están de acuerdo, los padres lo van a perseguir. Cristo dijo, he venido a separar las tinieblas de la luz. Y cuando estamos en un grupo de personas que nos dicen, únanse a nosotros porque el amor es el que nos debe unir, el cristiano siempre encuentra que al predicar a Cristo, somos los únicos en un programa de televisión o en el radio donde nos inviten, somos los únicos los cristianos que podemos decir, es que no hay más que una verdad. No, Señor, esa es su verdad, no, discúlpeme, no es mi verdad, es Jesucristo la verdad.
Y si quiere se lo pruebo que su budita y su panzoncito es el Señor, fue un falso impostor, y les pruebo que los gurús son falsos impostores y que son falsos maestros, y todo a la luz de la Biblia lo podemos demostrar. ¿Por qué? Porque, escuchen, nadie tiene verdades absolutas. El mundo y las religiones manejan verdades relativas. Y hasta que venimos a la Biblia nos encontramos con el radicalismo de Jesús, con la integridad y las verdades de Dios, donde dice Dios: yo soy un Dios celoso, no tendrán dioses ajenos delante de ustedes. Los dioses de nuestras amistades y de nuestros religiosos que conocemos, no les importa tener a Buda y a Cristo y a Doña Pachita y a una virgencita y a un santo, todos juntos. Pero cuando venimos a nosotros a la Biblia, nuestro Dios nos dice: derrumben todos los dioses, quiten todos los dioses, porque yo quiero que ustedes me sirvan solo, exclusiva y únicamente a mí. Y ahí es donde viene el choque y la cuestión traumática intelectual del ser humano, porque venimos a la Biblia a someternos, a bajar la cabeza, a decirle: Señor, es verdad, tú eres el Dios verdadero y Jesucristo, el que enviaste a la cruz del Calvario, y ahora dedico mi obediencia, tú moriste por mí, ningún otro líder ha muerto por mí más que Jesucristo. Entonces somos enviados. Miren ustedes, el primer apóstol fue el Cristo. El Padre envía a Cristo, apóstol significa enviado. El Hijo sube al cielo y baja el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo envía a los apóstoles. El Padre envió al Hijo, el Espíritu Santo nos envía a nosotros. Nosotros no somos enviados por el Padre, somos enviados por el Espíritu Santo. El Hijo fue enviado por el Padre, por eso se le llama en Hebreos el apóstol y el único apóstol enviado por Dios, porque vino al mundo a mostrarnos qué era realmente su Padre y la vida eterna. Y somos enviados a un mundo hostil, un mundo agresivo, un mundo con valores relativos, un mundo que no sabe ni conoce la verdad, porque dice la Biblia: todos se desviaron, versículo 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el versículo 12 termina diciendo: ni siquiera uno. ¿Qué dice el Espíritu Santo en esta noche? Que no hay excepciones. Oiga usted, pero la Virgen de Parra, Sor Juana Inés de la Cruz, San Martín de Porres, el Papa, ni uno. El Dalai Lama, no hay ni siquiera uno. Santa Cachuchita, ni una. Mahatma Gandhi, no hay ni uno. Esto es absolutamente increíble, es radical. Porque nosotros, en nuestra comprensión limitada, es que no puede ser, tan mal estamos. Nada más compra el periódico en la mañana y corrobóralo, si no estamos tan mal. Alguien podría preguntar: bueno, ¿no hay gente bondadosa, altruista, compasiva, generosa, decente? Claro que sí. Existe gente buena en un sentido, escucha, relativo. Todas estas características sí existen en muchas gentes y en tu abuelita y en tu mamá, pero de manera imperfecta y marcadas siempre con la debilidad humana. No hay ni siquiera uno, significa que alcance la norma o la perfección de Dios. Mateo 5:48, Jesucristo le dice a la gente: sean pues ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿A qué nos invita Cristo a todos nosotros? Alcanzar una norma. Miren ustedes, no nos pone sean perfectos como el santo o como esa mujer, no nos pone a nadie de norma ni de parámetro. El Padre se pone a sí mismo y nos dice que debemos alcanzar la norma de su santidad. Y cuando yo me pongo a pensar: Dios mío, pero ¿cómo puedo?
yo tan pecaminoso, como lo dice tu palabra, tan desviado, tan terco, tan rebelde, tan egoísta, tan vanidoso, tan podrido, tan hipócrita, ¿cómo puedo yo alcanzar tu norma? Dios nos dice, mi Hijo dentro de ustedes les da la santidad. Y cuando mi Hijo entra dentro de ustedes, ustedes son elevados posicionalmente en el mundo espiritual a la norma a la cual yo le pido a los seres humanos que alcancen. Porque solo hay un ser humano en la historia de nuestro planeta Tierra, uno solo que ha alcanzado y que ha sido justo, bueno y santo en él, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Fuera de Jesucristo, la Biblia dice, no hay ni siquiera uno. Y si tienes a Cristo, comienzas a entender cómo puedes comenzar a subir y a conocer a Dios. Si no tienes a Cristo, dice la Biblia, nadie busca a Dios. El Salmo 14:2, que había sido citado anteriormente, nos muestran que la dureza del corazón humano obscurece su entendimiento. Dice 1 Corintios 2:14, porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Tú vas a un programa de radio, vas a la televisión, hablas en tu casa con tus parientes, hablas con tus amigos, te persiguen, no te entienden, no pueden comprender, te llaman fanático, religioso, te dicen que estás en una secta, 1001 calificativos, porque el hombre natural no comprende las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Y dice la Biblia, ¿por qué? Porque no las puede entender, porque sean de, ¿qué dice 1 Corintios 2:14? Sean de discernir espiritualmente. Dice la Biblia, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. La palabra inútiles significa en el griego algo que ya no sirve. La Biblia dice que los seres humanos sin Cristo no sirven para nada. Pero si nosotros hicimos el puente de Coatzacoalcos, la Torre Eiffel, hicimos esta compañía de seguros, levanté Televisa, fui gobernante y le puse muchas casitas a los indígenas. Todas las cosas que los seres humanos hayan hecho en esta vida, de acuerdo a la Biblia, sin Cristo no sirven para nada. Sirven para esta vida, pero no tiene valor en la vida eterna. Y cuando lleguen a la hora de su muerte, los inventores, los pintores, los ingenieros, los arquitectos, los escultores, los conquistadores, Alejandro el Magno, Napoleón, no importa a quién puedas tú mencionar, y se presenten en el juicio delante de Dios, no le van a decir, aquí están mis obras, hice esto, hice aquello. ¿Por qué? Porque cuando venga Dios, el planeta Tierra, dice Isaías 24, el planeta donde vivimos durante casi 6,000 años, va a ser quemado, achicharrado, reducido a cenizas. Y todas las obras que los hombres hicieron, la gloria de los hombres, los nombres de los hombres, los héroes de los hombres, los libros de historia desaparecerán, todo será consumido. Lo único que sobrevivirá en la eternidad serán las almas, tu alma y mi alma. Por eso Jesucristo le dijo a la gente, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? Ser dueño del mundo y construir un imperio en el mundo si pierde al final su alma. Amados, estamos en un mundo y en una vida donde se está el reloj acelerando y nos acercamos a la consumación. Si no viene Cristo en el 2000, en el 2005, en el 2020, la Biblia no da fecha ni hora. Va a llegar el día de tu muerte y el día de mi muerte, y estoy en esta noche volviendo a recordarles, vamos a prepararnos para enfrentarnos a un juicio algún día eternamente. Ahora que venía en el avión de Poza Rica a México, aterricé y veía a toda la gente en el aeropuerto y veía desde arriba todos los pueblos que pasamos y la Huasteca Potosina, etcétera, etcétera, y la gente
unos en el ganado, otros en el petróleo, en Pemex, etcétera, etcétera. Y comencé a recordar mi vida cuando tenía 5 años, 10 años, donde viví en Acapulco, por aquí, por allá, lo que hice en la universidad, la secundaria, y veo mi vida ahorita y me doy cuenta que así voy a estar cuando tenga 70, 75 años y en la hora de la muerte. Y así llegas a la conclusión a la que llegó Salomón: vanidad de vanidades es la vida. Todo es vanidad. La gente vive tan superficialmente. La gente es tan hueca, tan falsa, tan hipócrita, tan insincera consigo misma y con los demás, que no han cobrado conciencia de que necesitamos vivir a la luz de la eternidad. Cada día necesitas acercarte más y más a Jesucristo y ser más santo y más santo y más santo y más santa y más santa. ¿Por qué? Porque todas las cosas, pensamientos y obras que hagamos por Él nada más, lo que hicimos por Él, un vaso de agua, en su nombre, un vaso de agua, tendrá recompensa eterna en la otra vida. En segundo lugar, dice el apóstol Pablo que el pecado no solamente ha corrompido de una forma tremenda el carácter del ser humano, sino también su conversación. Miren ustedes lo que se menciona en el versículo del 13 al 14. La garganta, un sepulcro. La lengua engaña. Los labios llenos de veneno. La boca llena de maldición y de amargura. No cabe duda que escuchen lo que dice la Biblia en Proverbios 15, versículo 2. Dice Proverbios 15:2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Proverbios 15:28, dice el rey Salomón, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Y así encontramos por toda la Biblia que la forma como hablamos revela lo que somos. Lo que tú dices sale de tu corazón. Tú puedes enojarte sin pecar. ¿Sabías? La Biblia dice en Efesios 5 que el enojo no es pecado. Es pecado si te dura. Tú puedes enojarte con tu esposa pero en ese momento te salió de tu corazón algo que traías contra ella desde hace 6 meses, pero te salió. ¿Por qué te salió? ¿Por qué te salió? Porque estaba guardado y no lo había sacado. Nada más por eso. No puede salir nada que no esté aquí. Pero cuando hay perdón verdadero hacia una persona, cuando perdonaste a tu esposo o perdonaste a tu esposa o perdonaste a tus padres, te puedes enojar contra ellos dentro de dos años y ya no sacas sus trapitos de hace 2 años, porque si se los sacas es que no lo habías perdonado. Y muestra cuánto veneno hay guardado en tu vida. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tú quieres saber cómo anda tu corazón de limpio, ¿qué hablas? ¿Qué dices? ¿Qué comentas? ¿Qué opinas? Mide tu vida espiritual a través de tus palabras. Dice en 1 Pedro 3, versículo 10, si alguien quiere ver días buenos, si alguien quiere que le vaya bien en la vida, refrene su lengua del mal. En otras palabras, es increíble que si me enfrento en mi vida con problemas y me enfrento en mi vida con adversidades no enviadas por Dios, sino como maldiciones, es por causa de lo que hace una semana, hace 15 días, hace un mes, hace 3 meses, dije. El veneno que escupimos se nos regresa. Si alguien quiere que le vaya bien en la vida, cierra tu boca de hablar el mal. Es increíble la importancia que la Biblia le da a nuestras palabras. Y en último lugar, en el versículo del 15 al 17, que está lo peor.
Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Aquí se está citando Isaías 59, del 7 al 8. Y la frase, que los pies del hombre se apresuran a derramar sangre, nos habla de que los seres humanos anidan, guardan en su corazón odio, unos contra otros, que los llevan a la violencia, al asesinato y a la venganza. En Juan 8:44, Cristo, hablándoles a los fariseos, les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. Y fíjense, Cristo revela la naturaleza diabólica. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque él ha sido, ¿qué cosa? Número 1, homicida. Y número 2, mentiroso. La naturaleza de Satanás se manifiesta en el odio y en la mentira. Si algún cristiano en esta noche tiene rencor u odio en contra de otra persona, mientras tú mantengas este odio y este rencor, estás abriendo la puerta para que espíritus malignos aniden en tu corazón y conviertan tu corazón como el Popocatépetl, y cuando menos lo esperes, ¡prum!, vas a explotar, y cuando explotes, lo que salga de tus labios te va a asustar. Y nunca te imaginaste la capacidad que tenías tan grande de tanto que has guardado de rencor y de amargura y de odio en tu alma. Por eso Dios nos pide: perdónense unos a otros, sopórtense unos a otros, como Cristo nos perdonó y nos soportó desde la cruz del Calvario. La semilla de odio ha germinado desde Caín. Las matanzas de los nazis en Bosnia, Albania, Irlanda, Japón, Camboya, Estados Unidos son ejemplo del odio tan grande que el ser humano tiene contra otros seres humanos. Actualmente, el mayor número de criminales en Estados Unidos se encuentran entre los 14 y 24 años de edad en Estados Unidos y en América Latina. Los más grandes criminales ahora ya no son hombres como los mafiosos y como Capone de 40, 50, 60 años, ahora son niños y jóvenes. Los países están cambiando los códigos penales porque tienen que de alguna forma detener tanta violencia juvenil. Estaba viendo la televisión antier de un muchacho de 17 años cómo mata a sus 2 hermanitos gemelos, los avienta por la ventana, de 17 años de edad. Este muchacho que puso Timothy McVeigh la bomba en Oklahoma, que mató a más de 126 personas, ya lo declararon culpable el día de ayer. Ahora van a ver si le dan la sentencia de cadena perpetua o la pena capital, pero ya están de acuerdo que es culpable. Muchacho jovencísimo, no llega ni a los 25 años de edad, y asesinó a más de 120 personas, más de 40 niños. ¿Qué está pasando con nuestra juventud y qué está pasando con nuestros niños? Ve los programas de televisión que les pones a tus hijos. Todo es violencia y karate y trancazos, y le mete el cuchillo y balazos y le golpea y la patea. Pues un niño crece con esta violencia, y después del año 2000 no dudo que sea esto un San Quintín, un hospital psiquiátrico convertido en el planeta entero. Dice la Biblia: quebranto y desventura hay en sus caminos, genocidios, abusos sexuales infantiles, explotación del hombre por el hombre, corrupción gubernamental. Nos habla del poder destructivo y miserable de lo que es el ser humano. ¿No se han preguntado por qué, a pesar de los descubrimientos científicos y tecnológicos que hemos alcanzado, el hombre se encuentra en quebranto y desventura? El pecado está tan ligado al alma humana que no importa el grado de educación de la persona. Los más grandes pecadores han sido los más cultos, los más educados. ¿Por qué? Porque sin Dios nadie podrá alcanzar la salvación. La ciencia avanza y a la par la destrucción y la miseria humana. 2 guerras mundiales en este siglo y cientos de revoluciones y genocidios, matanzas, Alemania, Bosnia, Argentina, el Medio Oriente,
testifican la depravación del corazón humano. La Biblia tiene absolutamente la razón. Y finalmente dice la Biblia en Romanos 3, versículo 18, la causa por la cual la humanidad está tan depravada. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La falta del temor de Dios hace que la gente viva como un animal de presa y de destrucción. El temor de Dios es la conciencia continua de que Dios nos ve. Y si tú en esta noche no tienes temor de Dios, si tú en esta noche no estás consciente de que eres un ser responsable moral delante de Dios, que es Dios el que legisla la moral, no los hombres. Los hombres no pueden decir si los homosexuales están bien o las lesbianas están mal. Los hombres pueden decir legalmente lo que un problema moral puede tener. En algunos países se condena el adulterio, en otros no se condena hasta que se descubre la canita al aire, y entonces sí la mujer lo acusa y ante un tribunal se lo cuenta como un agravante para que le den a la mujer el divorcio, pero no está legislado el adulterio como un pecado, ni como algo ilegal, porque es legal. Hasta que se descubre, se convierte en pecaminoso a los ojos de la ley. Y si nosotros viviéramos sin la Biblia, imagínense nada más que cada quien pudiera tener sus propias normas y decir, para mí esto es pecado, para ti no es pecado, para ti es pecado, para mí no es pecado. No se trata de lo que tú pienses o de lo que yo piense, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. La humanidad no redimida es culpable de todos los cargos y nadie puede abrir la boca en esta noche para defenderse. El caso está cerrado. La humanidad entera es culpable delante de Dios. Y Dios en su gracia y en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo a abrir los brazos en una cruz para pagar con su sangre y con su vida lo que tú y yo merecíamos pagar. Dios te ofrece en esta noche una salvación gratuita, pero tienes que reconocer antes de recibir a Dios que no hay nada en tu vida que puedas hacer para agradarlo. No hay nada, no tienes tú ni yo la capacidad de poder salvarnos. Dios tuvo que intervenir en su gracia, repito, para poder buscarnos y salvarnos que estábamos perdidos. Si tú crees que portándote bien te vas a ir al cielo, te vas a llevar un chasco porque todas tus obras son como trapos inmundos. Si tú crees que por tener una religión te vas a salvar, te vas a equivocar porque Jesucristo dijo, nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. Mateo 11, 28 y 29. Nadie conoce al Padre más que yo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si quieres salvarte a través de tu religión o ritos o bautismos o sacramentos, Jesucristo dijo en Juan 3 al 5, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Si crees que vas a hacer las suficientes buenas obras para poder algún día decir, Señor, la hice, fui bueno, hazme santo, la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Tú tienes que aceptar el veredicto de Dios, reconocer tu culpabilidad e incapacidad y en esta noche, por la fe, venir a la cruz y hacer la paz con Él mediante la sangre de su Hijo Jesucristo. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, en esta noche te damos gracias porque el pecado ha arruinado de tal manera nuestra mente que si no hubiera sido por la revelación bíblica, nadie hubiera comprendido la maldad tan grande del ser humano. Gracias, Señor, por iluminar nuestra mente con la Biblia y con el Espíritu Santo, que en esta noche nos muestra una condición patética. Es como el hombre que se cree sano,
hasta que los rayos X le revelan que está invadido de cáncer. Y estos rayos X tuyos nos revelan que no hay nada bueno dentro de nosotros, que el pecado ha hecho destrozos en nuestro entendimiento, en nuestra mente intelectual. Profesando ser sabios, los hombres se han hecho necios, se han envanecido en sus vanos razonamientos. Su necio corazón está oscurecido por el pecado, por la soberbia, por el egoísmo. Bendito seas, Señor, que enviaste a Jesús a rescatarnos de esta condición en que nos encontrábamos en el lodo, en esta situación tan lastimera en que vivíamos, incapaces de ayudarnos, incapaces de hacerle el bien a nadie, quebranto y desventura en todo lo que hicimos. Cuánta maldad había en nuestro corazón. Y aún, Señor, siendo tus siervos, aún conociendo la Biblia, aún teniendo al Espíritu Santo, somos más conscientes que nunca de nuestra pecaminosidad. Por eso tu palabra dice: el que piensa que está firme, mire que no caiga. No os ensoberbezcáis, dice la palabra de Dios, porque por la fe estás firme. Teme a Dios y mira su severidad y su bondad, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, salva en esta noche las almas, ya que les has mostrado su condición caída y su depravación total. Ahora ustedes, pecadores que han escuchado este mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, arrepiéntanse. Arrepiéntete en esta noche de todas tus maldades. Y si te crees justo, tú has oído el veredicto: no hay justo ni aun uno. Si te crees bueno, no hay nadie bueno más que Dios. Si te crees que puedes alcanzar el cielo porque no le has hecho mal a nadie, el peor pecado es la incredulidad. Porque el que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque Dios ha dado testimonio de la sangre de su Hijo Jesucristo. En esta noche, arrepiéntete. Cree en Jesucristo con todo tu corazón, como la única esperanza que tú tienes para salvarte y para cambiar tu manera de vivir. Y ahí desde tu lugar, dile estas palabras: mi Señor y mi Dios, acepto tu veredicto, soy culpable y como tal merezco el infierno, porque la paga del pecado es la muerte. Acepto la condición en la que me has descrito y acepto que fuera de Jesucristo no hay ninguna esperanza para mi salvación. Señor Jesús, sálvame. Creo que tú pagaste en esa cruz con tu sangre, que tú ocupabas mi lugar de maldición y que tú recibías en tu vida lo que mis pecados merecían que yo recibiera. Te doy gracias porque en mi lugar pagaste y con tu sangre me redimiste y me has lavado en esta noche de todas mis maldades. Te invito a mi corazón en este momento
para que seas mi Señor y mi Salvador. Y te pido que me ayudes a ser cada día más santo, a parecerme cada día más en tu carácter, porque yo sé que en esta vida se encuentra la verdadera felicidad. Gracias, Jesús, por entrar a mi vida en esta noche como mi Señor y Salvador. En tu nombre santo. Amén.